Era la emperatriz de uno de los países más poderosos de Oriente Medio. Vivía en palacios que habrían hecho palidecer a cualquier familia real de Europa. Viajaba en aviones privados. Era fotografiada por los mejores fotógrafos del mundo. Era recibida por presidentes y por reyes con la deferencia que se reserva para los grandes del mundo. Era la mujer más poderosa de Irán. Y en una sola noche lo perdió todo. No gradualmente. No con tiempo para prepararse. No con la posibilidad de salvar algo antes de que todo se derrumbara. En una noche. En enero de 1979, Farah Diba subió a un avión con su marido enfermo y sus hijos y abandonó Irán para siempre. El imperio que había gobernado con su esposo durante décadas dejó de existir semanas después. El hombre que había sido el hombre más poderoso de su mundo murió en el exilio 18 meses más tarde. Sus hijos crecieron marcados por un peso que ninguno de ellos había pedido. Y ella pasó el resto de su vida siendo la última emperatriz de un imperio que ya no existía. Hoy te cuento la historia completa de Farah Diba. No solo la historia del lujo y del poder, la historia de la mujer que había detrás de la emperatriz, la que creció sin privilegios y llegó al lugar más alto que una mujer podía alcanzar en Irán, la que vivió el ascenso más extraordinario y la caída más devastadora, y la que sobrevivió todo eso y siguió siendo quien era. Quédate, porque esta historia tiene capas que van mucho más allá de lo que cualquier titular puede capturar. Para entender a Farah Diba tienes que entender primero de dónde venía. Porque una de las cosas más extraordinarias de su historia es precisamente el contraste entre sus orígenes y la vida que acabó teniendo. Farah Diba nació el 14 de octubre de 1938 en Teherán. Era la hija de Sohrab Diba, un oficial del ejército iraní, y de Faride Jodbi, una familia de clase media de la élite educada iraní. No eran aristócratas. No eran ricos en el sentido que ese término tendría en la corte de los Pahlavi, pero eran una familia con educación, con cultura, con las conexiones y los recursos suficientes para dar a su hija las oportunidades que en el Irán de los años 50 no estaban disponibles para la mayoría de las mujeres. Farah tenía 9 años cuando su padre murió. Era un golpe considerable para una familia que no tenía la red de seguridad que habría tenido una familia más acomodada. La madre de Farah tuvo que gestionar sola la crianza y la educación de su hija con los recursos que habían quedado después de la muerte del padre. No eran insuficientes, pero tampoco eran abundantes. Y Farah creció con la conciencia que tienen las personas que saben que los recursos son limitados y que el futuro depende en gran medida de lo que seas capaz de conseguir por ti misma. Era inteligente, era curiosa, tenía una inclinación hacia el arte y hacia la arquitectura que sus profesores reconocían y cultivaban. Y a finales de los años 50, cuando llegó el momento de decidir qué hacer después del bachillerato, tomó una decisión que era inusual para una joven iraní de su época. Fue a París a estudiar arquitectura. No era la decisión obvia para una chica de clase media de Teherán en 1957. La mayoría de las mujeres de su generación y de su entorno social se casaban, formaban familias, vivían dentro de los parámetros que la sociedad iraní de la época tenía definidos para ellas. Ir a París a estudiar arquitectura era una declaración de independencia, una apuesta por un futuro que ella misma iba a definir. Era también el movimiento que cambiaría el curso de toda su vida. París, en 1957, era, como lo ha sido en muchas épocas, una de las ciudades más fascinantes del mundo. Para una joven iraní que llegaba allí por primera vez, con la inteligencia y la curiosidad que Farah tenía, debió haber sido una experiencia de una intensidad difícil de imaginar completamente. El arte, la arquitectura, los cafés donde los intelectuales discutían ideas que en Irán no podían discutirse con la misma libertad. La comunidad de estudiantes de todo el mundo que se encontraban en esa ciudad y que compartían la experiencia específica de estar lejos de casa y de descubrir el mundo al mismo tiempo. Farah se sumergió en ese ambiente con todo lo que tenía. Aprendió francés con la fluidez que después sería una de sus características más reconocibles en los eventos internacionales.
Desarrolló una sensibilidad estética que moldeó toda su vida posterior y que fue fundamental en el papel que desempeñó en la promoción del arte y de la cultura iraní durante los años de su reinado. Y en 1959, en uno de esos giros que hacen que la historia parezca a veces demasiado bien construida para ser real, fue presentada al Shah de Irán en una recepción de la comunidad iraní en París. Mohammad Reza Pahlaví, el hombre más poderoso de Irán, el Shah que gobernaba el imperio persa, el que tenía acceso a los recursos del petróleo que habían convertido a Irán en una potencia regional de primera importancia, y también un hombre que estaba buscando esposa. Su segundo matrimonio, con Soraya Esfandiari Bakhtiari, había terminado en divorcio en 1958 porque Soraya no había podido tener hijos. El imperio necesitaba un heredero. Mohammad Reza necesitaba una esposa que pudiera dárselo. La atracción fue inmediata. O al menos eso es lo que los testimonios de ambos y de las personas que los conocieron en ese momento sugieren. Farah Diba no era la candidata obvia. No venía de una familia real. No tenía el linaje aristocrático que las convenciones de las cortes esperaban de la esposa de un rey. Era una estudiante de arquitectura de clase media que había ido a París a construir una carrera. Pero Mohammad Reza Pahlaví no era un hombre que se rigiera completamente por las convenciones cuando algo le importaba de verdad. Y Farah le importaba. El cortejo fue breve. En diciembre de 1959, el compromiso fue anunciado oficialmente. Y el 21 de diciembre de 1959, 6 meses después de conocerse, Farah Diba y Mohammad Reza Pahlaví se casaron en una ceremonia que fue cubierta por los medios de comunicación de todo el mundo. Farah tenía 21 años. Era la tercera esposa del Shah. Y en ese momento, la joven estudiante de arquitectura que había crecido sin su padre y que había ido a París a construir su propio futuro, se convirtió de la noche a la mañana en la Shah Banu, la emperatriz de Irán. La transformación era de una escala que resultaba casi incomprensible. De un apartamento de estudiante en París a los palacios imperiales de Teherán, de un presupuesto limitado que dependía de los recursos que su madre podía enviarle a un acceso a los recursos de uno de los países más ricos en petróleo del mundo, de ser una joven desconocida a ser el centro de la atención internacional, y de tener una libertad relativa para construir su propia vida a tener un papel que venía completamente predefinido por las expectativas de la corte, del país y de la historia. En 1960, Farah dio a luz a su primer hijo, el príncipe Reza, el heredero que el imperio necesitaba, el niño cuyo nacimiento fue anunciado con 101 salvas de cañón. Era el momento que la historia de los Pahlaví estaba esperando. Mohammad Reza había tenido 2 matrimonios anteriores que no habían producido el heredero varón que la sucesión dinástica requería. Shahnaz, su hija con Faucia de Egipto, había nacido con solo 21 salvas. Era la princesa, pero no el príncipe. Y ahora, con Farah. Finalmente había llegado el príncipe. La posición de Farah en la corte y en el afecto de su esposo se consolidó de manera inmediata. Tuvieron 3 hijos más. Farah nace en 1963, Ali Reza en 1966, Leila en 1970. 4 hijos en 10 años. Una familia que para el mundo exterior era la imagen de la modernidad y de la estabilidad del régimen Pahlaví. Y que desde dentro era también algo más humano y más real que la imagen pública sugería. Una madre y un padre y 4 niños que crecían en los palacios imperiales de Teherán con todas las complejidades que eso implicaba. Farah no era simplemente la esposa del Shah. Era una figura pública con un papel propio, que fue desarrollándose y ampliándose a lo largo de los años de su reinado. Era la primera Shah Banu en la historia de Irán que había sido coronada formalmente. La ceremonia de coronación en 1967 fue un acontecimiento histórico que la estableció no solo como consorte, sino como cogobernante en un sentido que ninguna emperatriz iraní había tenido antes. Ese reconocimiento formal no era solo simbólico. Venía acompañado de responsabilidades reales. Si el Shah quedaba incapacitado,
Farah sería la regente, la que gobernaría el imperio en nombre de su hijo hasta que éste tuviera edad suficiente para asumir el trono. Era un poder que en el contexto de las monarquías del siglo XX era extraordinariamente inusual para una mujer. Y Farah lo ejercía no solo en términos formales, sino de maneras que dejaron una huella real en la historia cultural de Irán. Su pasión por el arte y por la cultura, que había comenzado en París y que los años de educación formal habían desarrollado, se convirtió en uno de los aspectos más distintivos de su reinado. Creó museos, fundó instituciones culturales, promovió a artistas y a escritores iraníes de una manera que en el contexto del régimen autoritario de su esposo era al mismo tiempo genuinamente valiosa y al mismo tiempo complicada porque existía dentro de un sistema que, por otro lado, reprimía las libertades civiles más básicas. El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán, que fundó en 1977, tenía en su colección obras de Picasso, de Warhol, de Pollock, de prácticamente todos los grandes nombres del arte moderno occidental. Una colección de un valor que hoy se estima en varios miles de millones de dólares. Era una contradicción que los críticos del régimen señalaban con frecuencia. Un gobierno que torturaba a los disidentes y que compraba Picassos. Una emperatriz que promovía el arte contemporáneo mientras su esposo utilizaba la SAVAK para silenciar a cualquiera que cuestionara el régimen. Farah era consciente de esas contradicciones. Los testimonios de personas que la conocieron bien en esos años describen a una mujer que no era ingenua sobre la naturaleza del régimen en el que vivía, que en algunos momentos intentó influir sobre su esposo en la dirección de una mayor apertura política, que tenía conversaciones con él sobre la necesidad de reformas que él no siempre estaba dispuesto a tener. Pero también a una mujer que en el fondo del fondo beneficiaba de ese sistema, que vivía en los palacios que ese sistema construía, que tenía el poder y la influencia que ese sistema le daba, y que en esa tensión entre sus valores personales y la realidad del régimen en que vivía, como tantas personas que se encuentran en posiciones similares, no siempre encontraba la manera de resolver la contradicción de una manera que pudiera mirarse al espejo completamente. Las fiestas de Persépolis de 1971 son el ejemplo más extremo de esa contradicción. Mohammad Reza Pahlavi decidió celebrar el 2500 aniversario del Imperio Persa con una fiesta que en términos de costo y de escala no tenía precedentes en la historia del mundo moderno. En las ruinas de Persépolis, la antigua capital del Imperio Aqueménida, se construyó una ciudad de tiendas de lujo donde durante varios días se celebró con los líderes del mundo entero la historia del Imperio Persa. La comida y el vino llegaron de París. Las flores fueron importadas. La lista de invitados incluía a presidentes, reyes, emperadores y jefes de Estado de todo el mundo. El costo total fue pagado con dinero del Estado iraní, en un país donde una parte significativa de la población todavía vivía en condiciones de pobreza considerable. Farah estaba allí, como coanfitriona, como la cara del régimen que el mundo veía y admiraba. Y las imágenes de Persépolis, que dieron la vuelta al mundo, se convirtieron en el argumento más poderoso que los críticos del régimen tenían para ilustrar la desconexión entre la familia imperial y la realidad del pueblo iraní. La tensión que las fiestas de Persépolis hicieron visible había estado creciendo durante años. Irán en los años 70 era un país que vivía en una contradicción que se hacía más difícil de sostener con cada año que pasaba. Por un lado, la modernización visible en las calles de Teherán. El petróleo que financiaba una transformación del país a una velocidad que a veces resultaba difícil de seguir. Las universidades. Las infraestructuras. Los proyectos de desarrollo que en términos estadísticos representaban un progreso real. Por otro lado, la represión política de la SAVAK. La ausencia de libertades civiles fundamentales. La corrupción. Y una desigualdad que hacía que la modernización llegara de manera muy desigual a los distintos sectores de la sociedad iraní. Y debajo de todo eso, la dimensión religiosa que el régimen tendía a subestimar.
La influencia creciente del clero chiita que veía en la occidentalización del Shah, no la modernización prometida, sino una amenaza a los valores islámicos que definían la identidad iraní para millones de personas. Ruhollah Khomeini llevaba años en el exilio, primero en Turquía, luego en Irak, finalmente en París. Desde el exilio, a través de casetes que circulaban de mano en mano por todo Irán, su voz llegaba a sectores de la población que el régimen había subestimado como fuerzas políticas. Las mezquitas, los bazares, los barrios pobres de las ciudades, los sectores tradicionales de la clase media que sentían que la modernización del Shah los estaba dejando atrás culturalmente, aunque no necesariamente les estuviera yendo mal económicamente. La combinación de esas fuerzas era más poderosa de lo que el régimen quería reconocer. En 1977 y 1978 las protestas se multiplicaron. No de un día para otro. Fue un proceso gradual en el que cada represión producía más rabia y más determinación en los manifestantes. Cada concesión del régimen era interpretada como signo de debilidad que animaba a pedir más. Mohammad Reza Shah, enfermo de un cáncer que se había diagnosticado en 1974 y cuya existencia había sido cuidadosamente ocultada al mundo exterior, no tenía la energía ni la claridad mental que la situación habría requerido. Su vacilación entre la represión y la concesión, entre el intento de aplastarlo todo por la fuerza y el intento de calmarlo con reformas de último momento, no funcionó en ninguna de las dos direcciones. Y el movimiento revolucionario seguía creciendo. Para Farah, esos meses de 1977 y 1978 fueron de una angustia que las personas que la rodeaban describían como visible, aunque ella intentara contenerla de cara al exterior. Veía que el sistema se derrumbaba. Entendía, de una manera que su esposo quizás no podía ver con la misma claridad dado el estado de su salud, que lo que estaba ocurriendo no era una crisis pasajera que podría gestionarse con los métodos habituales. Intentó convencer a Mohammad Reza de que eran necesarios cambios más profundos, de que la apertura política real, no los gestos simbólicos sino la apertura genuina, era la única posibilidad de mantener algo del sistema que habían construido. No fue escuchada. O fue escuchada demasiado tarde. Cuando en diciembre de 1978, durante los días de la Shoura, millones de iraníes salieron a las calles en una demostración de poder del movimiento revolucionario que no dejaba ninguna duda sobre su dimensión real, quedó claro para todos los que querían ver que el régimen no tenía manera de sobrevivir en su forma actual. El 16 de enero de 1979 es la fecha que divide la vida de Farah Diba en dos partes completamente distintas. Ese día, Mohammad Reza Shah y Farah Diba abandonaron Irán. Oficialmente era un viaje de descanso médico, una salida temporal mientras la situación se calmaba. Nadie en el avión, o casi nadie, creía que eso fuera verdad completamente. Cuando el avión despegó del aeropuerto Mehrabad de Teherán, Mohammad Reza Shah recogió un puñado de tierra iraní y se lo llevó consigo. Era un gesto que decía todo lo que las palabras oficiales no podían decir. Que sabía que no iba a volver. Que lo que se estaba yendo no era una vacación sino todo. Farah miró por la ventana del avión mientras Teherán se alejaba. Los palacios, las montañas del norte, la ciudad que había llegado a conocer como su hogar durante 20 años de una vida que nadie que la hubiera conocido como estudiante en París habría podido predecir. Todo quedaba atrás. Y la pregunta que no podía responderse en ese momento era si era para siempre o si en algún momento, de alguna manera, habría un regreso. La respuesta, aunque ninguno de los que iban en ese avión la conocía todavía con certeza, era que era para siempre. El imperio Pahlaví nunca fue restaurado. Irán nunca volvió a ser lo que había sido, y la familia que salió en ese avión nunca volvió a su país como familia completa. El exilio que siguió fue una odisea que resulta casi imposible de describir sin que parezca inventada. Egipto, Marruecos, las Bahamas, México, Estados Unidos, Panamá, de vuelta a Egipto.
país tras país, gobierno tras gobierno que aceptaba recibirlos temporalmente y luego ponía excusas para que se fueran. El problema era que Mohammad Reza Shah estaba enfermo. El cáncer que llevaba años avanzando en silencio mientras él gobernaba Irán estaba ahora en un estadio que hacía urgente el tratamiento médico. Y encontrar un país que estuviera dispuesto a recibir al Shah de puesto y a asumir las consecuencias diplomáticas que eso implicaba en el contexto de la revolución iraní y de la crisis de los rehenes que estalló cuando Estados Unidos lo admitió brevemente para tratamiento médico, era una tarea que resultaba cada vez más difícil. Farah vivió esos meses de una manera que las personas que la rodeaban en ese período describen con admiración, aunque a veces también con algo parecido a la compasión mezclada con el respeto. Era el centro. Era la que gestionaba la logística imposible de una familia imperial en el exilio, sin saber cuánto tiempo iba a durar ese exilio, ni cuál era su destino final. Era la que mantenía la compostura frente a sus hijos para que el terror que sentían ellos no se multiplicara con el terror adicional de ver a su madre derrumbarse. Era la que cuidaba a su esposo enfermo mientras intentaba al mismo tiempo gestionar todo lo demás. Era también la que recibía las noticias de Irán. Las noticias de lo que estaba ocurriendo con las personas que habían sido parte de su mundo. Los generales ejecutados, los ministros encarcelados, los amigos que habían conseguido salir y los que no habían podido. Las propiedades confiscadas, los palacios que ahora pertenecían al nuevo régimen. Era la destrucción sistemática de todo lo que había conocido. Procesada en tiempo real mientras intentaba al mismo tiempo mantener a su familia unida en las circunstancias más difíciles. Mohammad Reza Shah murió el 27 de julio de 1980 en El Cairo. Lo había recibido Anwar Sadat, el presidente de Egipto, cuando ningún otro país del mundo estaba dispuesto a darle asilo definitivo. Murió de linfoma. Tenía 60 años. El Shah, que había gobernado uno de los países más poderosos de Oriente Medio durante casi 4 décadas, murió solo en el exilio, lejos de su país, sin haber podido regresar al lugar donde había nacido y al que había dedicado su vida de gobernante. Farah tenía 41 años cuando quedó viuda. Tenía 4 hijos que criar. Tenía que construir una nueva vida en un exilio que no tenía fecha de fin. Tenía que gestionar el legado de un régimen caído con todo lo que eso implicaba de complicaciones legales, diplomáticas y personales. Y tenía que hacerlo siendo la persona más visible de una familia que seguía siendo el foco de atención de los medios de comunicación del mundo entero, aunque ya no tuviera ningún poder real. El exilio permanente de Farah la llevó eventualmente a establecerse en París, que era, de cierta manera, el lugar donde había empezado todo. La ciudad donde había llegado como estudiante de arquitectura en 1957, donde había conocido al Shah, donde había comenzado la transformación que la llevó de la clase media de Teherán a los palacios imperiales de Irán, y donde ahora, décadas después, vivía el exilio de la emperatriz que ya no era emperatriz de nada excepto del pasado. Los años que siguieron a la muerte de Mohammad Reza fueron años de pérdidas que se acumularon de maneras que ninguno de los que vivieron en esos palacios imperiales podría haber anticipado. Leila Pahlavi, la más joven de los 4 hijos de Farah y del Shah, murió en junio de 2001 en un hotel de Londres. Tenía 31 años. Las circunstancias exactas de su muerte nunca fueron completamente clarificadas públicamente. Los informes apuntaban a una combinación de depresión severa y de los efectos acumulados de años de anorexia y de abuso de sustancias. Era la niña que había nacido en 1970, cuando el imperio todavía parecía sólido, que había tenido 9 años, cuando la revolución lo destruyó todo, que había crecido en el exilio con el peso de un apellido que en un contexto significaba poder y en otro contexto significaba pérdida. Farah perdió a una hija de 31 años. Y 10 años después, en enero de 2011, Ali Reza Pahlavi, el segundo hijo varón de Farah y del Shah, murió en Boston. Tenía 44 años. Se suicidó. Era un hombre de una inteligencia considerable. Había estudiado en Harvard. Hablaba varios idiomas.
Tenía una formación académica que en circunstancias diferentes podría haber llevado a una carrera extraordinaria. Pero las circunstancias no eran diferentes. Era el hijo del último Shah de Irán. Vivía en el exilio. Llevaba el peso de un apellido y de una historia que resultaba casi imposible de separar de la persona que lo llevaba. Farah perdió a un segundo hijo. 2 hijos. En 10 años. Después de haber perdido ya a su esposo, después de haber perdido su país, después de haber perdido el mundo entero que había conocido. Es una acumulación de pérdidas que resulta difícil de describir sin que las palabras parezcan insuficientes. Farah habló de esas pérdidas en las pocas entrevistas que dio a lo largo de los años del exilio. No con el tipo de declaraciones dramáticas que los medios de comunicación esperaban y que habrían satisfecho el apetito del público por el drama de los poderosos caídos. Con una contención que decía más que cualquier declaración dramática podría haber dicho. Con la dignidad específica de alguien que ha sufrido demasiado para necesitar hacer espectáculo del sufrimiento, su hijo mayor, Reza Pahlaví, se convirtió en el líder de la oposición iraní en el exilio. Desde su base en Estados Unidos hablaba regularmente sobre la necesidad de un cambio de régimen en Irán. Pedía la solidaridad del mundo democrático con el pueblo iraní. Se reunía con líderes políticos occidentales. Mantenía viva la llama de una posibilidad de Irán diferente. Y Farah, aunque su presencia pública era considerablemente más discreta que la de su hijo, seguía siendo la figura que para muchos iraníes en el exilio representaba el pasado que había perdido y el futuro que esperaban. Era un papel complicado, porque representar el pasado de una manera que fuera útil para el presente requería una narrativa sobre ese pasado que no siempre era completamente honesta sobre sus complejidades. El régimen del Shah había tenido realizaciones reales, el desarrollo económico, la modernización. El papel de las mujeres en la sociedad iraní durante esos años era incomparablemente mejor que el que tendrían después de la revolución. Pero también había tenido la Sabak, la represión política, la corrupción, la desconexión del régimen con las necesidades y con los valores de amplios sectores de la sociedad iraní. Sostener una narrativa del pasado que era honesta sobre ambas dimensiones, mientras al mismo tiempo intentaba servir los intereses políticos del presente, era una tarea que requería un equilibrio muy difícil de mantener. Y Farah lo navegaba con la habilidad de alguien que había pasado décadas en el nivel más alto de la política internacional y que entendía los mecanismos de la narrativa pública de primera mano. Hay algo en la historia de Farah Diba que va más allá de la narrativa del ascenso y de la caída, que es la estructura más obvia de su vida. Hay en esa historia algo sobre la naturaleza del poder y sobre lo que le hace a las personas que lo tienen. Farah llegó al poder siendo una joven de 21 años que había crecido con valores de la clase media educada de Teherán, que amaba el arte, que había desarrollado en París una sensibilidad estética y una apertura intelectual que no eran las de alguien nacido en el privilegio. Y durante los 20 años de su reinado, esos valores coexistieron con las realidades del poder absoluto de maneras que a veces eran complementarias y a veces eran profundamente contradictorias. Creó museos y promovió artistas mientras la Sabak torturaba disidentes. Vivió en palacios cuyo mantenimiento costaba fortunas mientras una parte significativa de los iraníes vivía en pobreza. Fue genuinamente admirada por sectores de la sociedad iraní, especialmente por las mujeres que veían en ella un modelo de lo que podía ser una mujer iraní educada y con poder propio, mientras el régimen que ella representaba era profundamente odiado por otros sectores. Esas contradicciones no la convierten en una hipócrita ni en una villana, la convierten en una persona real que vivió dentro de un sistema que tenía sus propias lógicas y que no siempre ofrecía opciones limpias o fáciles. La convierten en alguien que merece ser entendida en su complejidad, en lugar de reducida a la imagen de la emperatriz glamorosa que lo perdió todo o a la imagen de la esposa del dictador que se merecía lo que le ocurrió. El exilio de Farah Diba dura ya más de 40 años. Más tiempo del que duró su reinado.
Ha vivido en París, en Estados Unidos, en distintos lugares que han sido su hogar sin serlo completamente porque el único hogar real que tenía, Irán, es el país al que no puede regresar. Ha escrito memorias, ha dado entrevistas, ha mantenido una presencia pública que es la de alguien que tiene la conciencia de que es un testimonio viviente de una época que de otra manera solo existiría en los libros de historia. Y ha sobrevivido. La palabra sobrevivir puede parecer demasiado simple para lo que Farah ha hecho, porque no ha sobrevivido en el sentido de simplemente seguir respirando, ha sobrevivido en el sentido de seguir siendo quien es, de mantener una dignidad y una claridad de propósito que las pérdidas que hemos contado habrían destruido en muchas personas, de ser la madre que sus hijos necesitaban incluso cuando esos hijos estaban luchando contra demonios que ella no siempre podía ver completamente, de ser la voz de un Irán diferente incluso cuando la posibilidad de ese Irán diferente parecía más lejana que nunca, de seguir siendo Farah Diba, la mujer que había llegado de París con 21 años y que había encontrado en los palacios imperiales de Teherán tanto el lugar de su mayor gloria como el lugar de su mayor pérdida. ¿Qué queda cuando pierdes un imperio entero en una noche? Esa es la pregunta que la historia de Farah Diba hace de manera más directa que casi ninguna otra. Y la respuesta que su propia vida da es una de las más honestas y más difíciles de articular. Lo que queda es lo que eras antes del imperio. La mujer que llegó a París desde Teherán con una maleta y una ambición y una curiosidad intelectual que nadie podía quitarle, que aprendió a moverse en el mundo con la gracia que no se enseña sino que se desarrolla a lo largo de décadas de experiencia, que amaba el arte y que usó el poder que tuvo para protegerlo y para promoverlo de maneras que sobrevivieron al régimen que lo financió, que fue madre con toda la intensidad y con todo el dolor que eso implicó, que perdió lo que la mayoría de las personas nunca tienen y que sobrevivió esa pérdida de maneras que dicen algo sobre quién era antes de que el poder la encontrara. Lo que queda cuando pierdes un imperio es la persona que eras debajo del imperio. Y en el caso de Farah Diba, esa persona resultó ser suficiente. Más que suficiente. Resultó ser alguien que podía mirar de frente 40 años de exilio, 2 hijos muertos, un marido perdido, un país perdido, y seguir siendo quien era. Con dignidad, con claridad, con la memoria intacta de lo que fue, y con la honestidad suficiente para reconocer que no todo lo que fue merece ser recordado con orgullo. Eso es lo que queda cuando pierdes un imperio. Si tienes la suerte y la fortaleza de que quede algo,